Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Los amo, hermanos, en el amor de Cristo. Y en ese amor que debemos profesarnos el uno para el otro, vamos a pedirle a nuestro Señor en esta tarde que sea su Espíritu el que guíe a cada uno de nosotros para recibir entendimiento, sabiduría y comprender, hermanos, lo que Él tiene para nosotros en esta tarde, mediante su palabra. Acompáñenme a orar. Amantísimo Padre Celestial, con humildad, Señor, una vez más, nos ponemos ante tu divina presencia para darte gracias primeramente, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, reunirnos como familia que somos, Señor, en tu Hijo Jesucristo, y venir a tu santo templo, Señor, a escucharte hablarnos, Señor, a escucharte dirigirnos, a escucharte instruirnos en las cosas que debemos tener en nuestros corazones para poder llegar a ser más y más cada día a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Tu palabra, Señor, para nosotros es verdadera. Es donde encontramos la verdad solamente. Es por eso que en esta tarde te pedimos, Señor, una vez más, que recibamos de ti, Señor, todo lo necesario para que la comprendamos y a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, podamos tener la paz, esa paz que solamente tu Hijo Jesucristo nos da, Señor, y que nada ni nadie en este mundo nos puede dar. Padre bendito celestial, personalmente te pido, Señor, que en esta tarde solamente me uses como uno de tus instrumentos y que todo lo que salga de mi boca, Señor, todo lo que salga de mi ser, sea dirigido por tu Espíritu y te escuchemos solamente a ti, Señor, hablarnos en esta tarde. No permita, Señor, que mi humanidad se interponga entre esta parte de tu pueblo y tú, Señor, para que el enemigo no llegue a nuestros corazones y nos trate de engañar. Pero, Señor, queremos solamente vivir de acuerdo a tus estatutos, a tus mandamientos, de acuerdo a la verdad en tu palabra. Y eso, Señor, te pedimos, por eso te pedimos que nos guíes y que nos des lo que necesitamos, Señor, para que al escucharte vamos a comprender, Señor, la instrucción en tu palabra. Porque todo te lo pedimos, Señor, te lo suplicamos en el nombre sublime y majestuoso del Hijo de tu amor, nuestro Salvador y Señor, Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Antes de empezar, hermanos, les quiero dar a conocer que es un privilegio. Es un privilegio para mí venir a este lugar en esta tarde, hermanos, invitado por mi hermano Rogelio, y compartir la palabra de Dios con ustedes. Durante este tiempo, hermanos, ha habido muy pocas oportunidades de hacerlo en persona. Y pues una vez más, hacerlo en frente de ustedes, mis hermanos en la fe, mis hermanos en Cristo Jesús, es un gran privilegio para mí. El otro día, hermanos, estaba yo platicando con una persona y hablamos de la fe. Y me decía él que había diferentes tipos de fe. Que, por ejemplo, los musulmanes tienen fe en que ellos, al hacer lo que hacen mediante los actos terroristas que ellos hacen, pues eso se los dicta el Señor y en eso ponen su fe. No les importa morir, no les importa qué les pase a ellos, pero su fe está en que al hacer los actos terroristas que ellos hacen, en eso ponen su fe para que Dios, su Dios, les haga a ellos dignos ante Él. Me decía esta persona que, y no quiero yo, hermanos, de ninguna manera poner otras denominaciones a vista, pero yo creo que todos lo sabemos. Me decía esta persona que, por ejemplo, los católicos ponen toda su fe en los santos.
que ellos conocen. Y que es por eso que ante ellos se hincan y a ellos adoran. Porque la fe de los católicos está en que los milagros vienen de los santos que ellos conocen. Y nuestra fe, hermanos, que es el título de mi prédica en esta tarde, y nuestra fe, ¿qué acerca de ella? ¿Ustedes creen, hermanos? Voy a empezar con esta pregunta. ¿Ustedes creen que la situación por la que estamos pasando en el momento, la gente, aún nosotros algunas veces, estamos perdiendo fe de alguna manera u otra? Yo he escuchado comentarios, hermanos, de gentes que están desesperadas por la situación, no saben qué hacer y se nota que su fe ha disminuido en lo que ellos pretendan tener su fe. Algunas veces, hermanos, lo que está pasando actualmente, como lo he notado yo, está debilitando nuestra fe de alguna manera u otra. Y eso lo digo yo personalmente. Y yo creo que a algunos de nosotros también nos ha pasado. Bueno, hermanos, sepamos que no es muy diferente a la situación que se originó en la carta, que originó la carta del Nuevo Testamento, que nosotros llamamos a los hebreos. Que eso en lo que me voy a concentrar en esta tarde, hermanos. Es que si ustedes quieren ir a la carta de los hebreos, vayan allí. Esta carta, hermanos, fue escrita a un grupo de cristianos, judíos, experimentando rigurosos retos a su fe. Como ahora a nosotros, ellos habían reconocido a Jesucristo como el Mesías, habían expresado su fe en Él, pero por las situaciones por las que estaban pasando, su fe decaía. Porque se encontraban, hermanos, en persecución, se encontraban en sufrimiento, se encontraban en tribulación y llegaba la duda a ellos. ¿No suena familiar, hermanos, en estos momentos? Por ello, Pablo, al que se le adjudica la escritura de esta carta, les exhorta mediante ella a seguir adelante. Entonces vamos a empezar en la carta de los Hebreos, hermanos, en el capítulo 10, primeramente. Y voy a usar, hermanos, la versión de la Reina Valera, en caso de que ustedes usen otra y no sea lo mismo que me van a estar escuchando leer de la que ustedes tienen. Pero como les decía, Pablo exhorta a los hebreos, porque él reconocía por lo que estaban pasando y que su fe decaía, a lo siguiente. Hebreos, primeramente el versículo 23, hermanos, de Hebreos 10. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pablo les dice eso, hermanos, a causa de lo que él notaba que estaba pasando. Vayan conmigo ahora, en ese mismo capítulo de Hebreos, al versículo 32. Pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Yo creo que algunos de nosotros en este tiempo, en estos momentos, hemos encontrado padecimiento de alguna manera u otra. Así que debemos de tomar lo que vamos a escuchar hoy, la palabra también dirigido hacia nosotros de alguna manera u otra. Adelántense, hermanos, ahí en el mismo capítulo de Hebreos, al versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque tenéis necesidad de paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede,
mi alma no se complace en él. Pero nosotros, ahora nosotros, hermanos, no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pablo, hermanos, al reconocer la situación de los hebreos, tenía que decirles esto. Ahora, hermanos, tomémoslo como que nos lo está diciendo Dios mediante Pablo a nosotros. Porque como lo expresé, he notado que la fe ha decaído en algunas personas. Para los hebreos en ese tiempo, hermanos, había mucha presión, por lo cual ellos abandonaban, algunos, su fe en Jesucristo. Y Pablo tenía temor que se volvieran a la limitada seguridad que experimentaron al presentarse solo como judíos anteriormente y no como cristianos. Porque, hermanos, todos sabemos, ¿verdad? Todos conocemos, los judíos antes, en los tiempos antiguos, no se consideran cristianos. Así es que, por lo cual, hermanos, ellos empezaron a ser perseguidos. Cuando se convirtieron a la cristiandad, cuando aceptaron lo que los apóstoles, discípulos les decían, se convirtieron a su cristiandad y por eso empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser amenazados al convertirse en cristianos. Pero, gracias a Dios, reconocieron, hermanos, la culminación del plan de Dios para traer salvación. Era una esperanza para todos ellos. Una esperanza, hermanos, de su fe en Jesucristo. Pero también Pablo les quería hacer reconocer que al retirarse de esa fe, y esto es muy importante que escuchemos, hermanos, Pablo les quería hacer reconocer que al retirarse de esa fe, será como perder cualquier esperanza de salvación. Entonces, hermanos, yendo de esto, pregunto, ¿no es exactamente lo mismo para nosotros hoy en día? Al perder nuestra fe, hermanos, créanme, eso es bíblico. Estamos perdiendo nuestra esperanza de salvación. Porque es lo que nos lleva, hermanos, a reconocer el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz para darnos salvación. Y sin fe no podemos aceptar eso. Al estudiar la carta a los hebreos, hermanos, nos daremos cuenta que existe una serie urgente, que existen serias prácticas y apasionadas llamadas para que ahora, como Pablo instaba a los hebreos, perseveremos en esa fe a la que hemos sido llamados a tener. Esta tarde, hermanos, voy a concentrarme acerca de algunas advertencias. Escuchen la palabra, hermanos, advertencias que podemos encontrar dentro de la epístola a los hebreos. Advertencias, hermanos, que ojalá vamos a entender importantes, que describen consecuencias peligrosas si nosotros hoy en día abandonamos nuestra fe, que debemos de tener en Dios como sus hijos y sus hijas que somos. Primeramente, hermanos, para empezar con esas advertencias, vayan conmigo al capítulo 2 de Hebreos. Voy a leer los primeros 4 versículos de Hebreos 2. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que marchemos a la deriva. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escuchen, hermanos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual,
habiendo comenzado a ser anunciada por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto con señales como con prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Nos hace una pregunta aquí, hermanos, en esta parte de Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y hermanos, créanme, si nuestra fe disminuye, si nuestra fe se pierde, vamos a estar en peligro de apostatar de esa fe, porque el enemigo, hermanos, es útil. El enemigo está trabajando constantemente, sabe lo que nos gusta, sabe lo que necesitamos también, y nos lo presenta, y muchas veces, tristemente y desafortunadamente, nos vamos por lo que el enemigo nos presenta, y nos olvidamos de que Dios es el único que puede darnos para nuestras necesidades. Y eso, hermanos, para mí, al hacer eso, mi fe no está siendo presentada. Como podemos comprender también de estos 4 versículos, hermanos, en Hebreos 2, describen consecuencias peligrosas al abandonar la fe. Podemos comprender que estamos ante una advertencia, una amonestación en contra de lo que podemos entender, retractarnos de nuestra fe. Mucha gente, hermanos, y yo lo he escuchado aún dentro de la iglesia, mucha gente cree que la salvación proveída por Jesucristo mediante su sacrificio ya no la podemos perder. Y en eso, hermanos, la religión de hoy en día, la cristiandad de hoy en día, entre comillas cristiandad, en eso está basada. A mí me han dicho, Jesucristo murió por tus pecados, ya eres salvo. Y lo que me están diciendo, como lo he entendido, no importa lo que estés haciendo. Así es con la cristiandad de hoy en día, hermanos, una vez más, entre comillas, cree. Y sí es cierto, Jesucristo en su gran sacrificio, hermanos, dio salvación para todo el mundo. Pero la salvación, hermanos, créanme, si escudriñamos la palabra de Dios, vamos a comprender y a reconocer y a aprender que la podemos perder. Por eso, hermanos, nuestro escudriño de las Escrituras es importante, porque eso nos dará a conocer cuál es la verdad que Dios quiere que sepamos. Hermanos, porque si entendimos la referencia de Hebreos, la que leí primero, el mantener nuestra salvación, hermanos, depende mucho de la fe que tengamos. Otra advertencia que Pablo da aquí a los hebreos. Y no les pregunté, hermanos, antes de empezar, que si estaban listos para escuchar a Dios mediante su palabra, porque lo van a escuchar a Él mediante su palabra. Yo le digo a la congregación allá central, hermanos, cuando predico, que yo cuando predico lo que yo digo, tengo que reforzarlo por la palabra de Dios. Porque si no refuerzo por la palabra de Dios, ¿cómo van a creer ellos que yo les estoy hablando acerca de la palabra de Dios? Así una vez más, hermanos, en esta tarde van a escuchar de la palabra de Dios. Ahora acompáñenme, hermanos, a Hebreos 3, siguiendo con advertencias. Primeramente voy a leer los versículos 7 y 8 de Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto. Vayan al versículo 10. A causa de lo cual me disgusté, dice Dios, me disgusté contra aquella generación. Versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura este hoy. Palabra de Dios, hermanos.
El versículo 14. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, que retengamos firmes hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entre tanto que se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque como en la provocación. Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y todos sabemos, hermanos, a qué se refiere cuando dice no pudieron entrar. Ojalá que sepamos. En el siguiente capítulo, hermanos, de Hebreos 4, 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero la palabra que oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Estamos escuchando, hermanos, la palabra de Dios en estos momentos. Pongamos atención, especialmente a causa de lo que acabamos de escuchar. Versículos 13 y 14 del capítulo 4 de Hebreos. Y no hay cosa creada que usted oculta de su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que pasó a través de los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Podemos decir, hermanos, retengamos nuestra fe. Colectivamente, hermanos, en lo que acabo de leer, se nos advierte acerca de rebelarnos en contra de Dios al apostar de nuestra fe, si lo entendimos. Al renunciar a nuestra fe, estamos rebelándonos en su contra, como lo hicieron los israelitas en aquel día que se menciona. Estamos renunciando a nuestra fe, estamos traicionándola, estamos abandonándola, negándola, repudiándola. Si no escuchamos. Otra advertencia que Pablo tiene para los hebreos, para través de instar a que se mantengan en esa fe que habían conocido. Adelántense al capítulo 6 de Hebreos para escuchar otra advertencia. Vayamos al capítulo 6 primeramente, el versículo 4. Porque es imposible, fíjense hermanos las palabras, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y asimismo desgustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tan importante es mantener nuestra fe a pesar de las situaciones a nuestro alrededor? Pablo es muy explícito en esta carta a los hebreos, porque él reconocía que estaban decayendo en su fe. Como lo expresé, hermanos, ahora es importante que escuchemos esto porque yo he experimentado lo mismo en algunas personas con las que he hablado, aún en nuestra iglesia. Si hemos estado poniendo atención, hermanos, mediante estas cosas, podemos comprender que a causa de nuestra fe, también debemos seguir creciendo espiritualmente. No movernos más allá de las enseñanzas bíblicas, movernos más allá de las enseñanzas bíblicas básicas hacia una madurez espiritual.
Pablo, hermanos, una vez tuvo que reclamarle a una de sus iglesias que todavía tenía que hablarles como a niños, porque no entendían, no podían absorber la comida sólida. ¿Por qué? Simple y sencillamente lo podemos todos a entender, porque no se ocupaban de crecer espiritualmente. Y esa es una, hermanos, de las encomiendas que Dios nos hace a todos nosotros, que no nos estanquemos espiritualmente, que sigamos creciendo mediante su palabra y mediante la acción del Espíritu Santo en nuestros corazones, dentro de nosotros, porque hermanos, nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ya tenemos su poder para hacer cualquier cosa y que no haya obstáculos para ello. Y el que sea espiritualmente es una de las cosas que Dios quiere que hagamos constantemente. ¿Y por qué, hermanos? Pregunté, ¿por qué tenemos que hacer estas cosas, crecer, ocuparnos, crecer espiritualmente? Porque, hermanos, la inmadurez espiritual no se puede llevar a cabo si no hay fe en nosotros. Muchas veces he preguntado a las personas, les he dicho que aquí en este libro está todo lo que ellos puedan buscar en sus vidas. Y lo primero que me dicen, hermanos, yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado, ay, sí, pero es que es tan difícil entender la palabra. Es que me pongo a leerlo y me aburro, me da sueño. Y luego les doy el consejo, mire, con quien quiera que esté hablando, antes de leer la palabra de Dios, antes de estudiarla, de escudriñarla, como Dios quiere que la hagamos, tenemos que ponernos en las manos de Dios para que sea su Espíritu el que nos dé la sabiduría, entendimiento, y que al estarla leyendo, que al estarlo escuchando a Él, hablando mediante esta palabra, podamos comprender lo que Él nos quiere decir. Porque, hermanos, cada vez que abrimos la palabra de Dios para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, estamos escuchando a Dios hablarnos directamente. Esta es su palabra. No lo podemos negar. Y si no nos hallamos a Él, cuando queremos aprender, cuando queremos saber qué Él quiere de nosotros, y vamos a su palabra, si no nos dirige su espíritu, hermanos, vamos a hacer con los demás. No, está muy difícil. No, no le entiendo. No, me aburro. Y esto, hermanos, eso va a causar, al no escudriñar la palabra de Dios, que nuestra fe, ¿qué pase? Decaiga. Mediante esta última advertencia, hermanos, que escuchamos, quizás encontramos lo que puede ser más severo, más perjudicial para nuestra cristiandad. Ahí mismo en ese capítulo de Hebreos, vuelvo a leer los versículos 4 y 6. Es importante, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo disgustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a la pública ignominia. Hermanos, créanme, no queremos hacer eso. Porque si escudriñamos la palabra de Dios, si al estudiarla y leer entendemos lo que nos quiere decir, debemos de saber también, hermanos, y yo creo que todos lo sabemos, que Dios también es fuego consumidor. Nos dicen, sabemos que Dios es amor, Dios es misericordia, claro. Dios nos ama, hermanos, incondicionalmente, a todo el mundo. Pero Él desea algo de nosotros también. La relación, hermanos, que tenemos con Dios, muchas personas la toman a más de un sentido. De arriba para abajo.
Pero hermanos, tenemos que comprender mediante nuestra fe que la relación de Dios debe ser de dos sentidos. Él va a proveer, hermanos. Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar. Porque es su promesa. Pero también quiere ver algo de nosotros. Y créanme, yo ya lo experimenté. Lo he pasado personalmente. Si yo descuido mi relación y no la hago de dos sentidos, Dios va a tener que hacer algo. Él va a hacer algo para que Armando vuelva mediante esa fe que profesa a llegarse a Él. A cada momento, sin importar lo que sea. Él va a tener que hacer algo porque Él nos ama. Él no quiere que nadie se pierda, hermanos. Es por eso que no lo hemos venir hasta ahora en su gloria sobre las nubes. Porque como la palabra nos enseña, no es tardanza, sino que Él quiere que todos se arrepientan y vengan a Él en arrepentimiento. Hermanos, el rechazar nuestra fe, el rechazar el sacrificio de Jesucristo por el cual obtuvimos esa fe. La palabra nos enseña, hermanos, que ya no existe más sacrificio para nuestro pecado, solo una temible imagen del juicio venidero. Yo creo que ustedes han escuchado esa referencia bíblica. Vamos ahora, hermanos, contra advertencia al capítulo 12 de Hebreos. Primeramente, del versículo 19 de Hebreos 12. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, tal que los que la oyeron suplicaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia toque el monte, será apedreada o traspasada con dardo. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de miradas de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, ustedes se creen justos ante Dios. Ojalá, hermanos, que de todos haya un sí. Porque si somos justos ante Dios, somos escogidos por Él también. Y a sus escogidos, en su palabra nos dice, nada, ni las pestilencias, ni el COVID, ni esto, ni el otro, nada, ni nadie los podrá arrebatar de mis manos. Pero tenemos que tener fe en eso, hermanos. Tenemos que saber que es el Dios omnipotente en el que creemos, al que profesamos, que nos lo está diciendo. Un Dios soberano que es dueño de todo este universo. Y que Él permite cosas en este mundo, en esta tierra, con un propósito. Y es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber tratar de conocer cuál es el propósito por el que Dios permite tales cosas como la que estamos pasando en estos momentos. ¿Y saben cuáles son las razones por las que Dios permitió esto, hermanos? Porque yo estoy seguro que lo permitió. Él no lo causó. Dios nunca va a causar nada para dañar a su creación. Pero Él lo permitió porque en 2 de Crónicas 7:14 nos dice, si mi pueblo se humillare, si se acercaran a mí, si vinieran a mí y profesaran mi nombre, ¿qué dice, hermanos? Entonces yo les perdonaré, ¿y qué? Y sanaré su tierra. ¿No es eso, hermanos, lo que estamos en necesidad ahorita? De que Dios sane esta tierra. Sin fe no vamos a poder comprender esas cosas, hermanos.
Hermanos, al rechazar a aquel que nos habla desde el cielo, apostatando de nuestra fe, es aún más peligroso que el rezar al que nos habló desde la montaña. Debemos comprender entonces, hermanos, que sin fe, como también su palabra nos enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjense, imposible, nos dice él mismo, que me agraden si no tienen fe en mí. ¿Y cuál debe ser nuestra meta, hermanos, como cristianos, como conocedores de la verdad única de Dios mediante su palabra? Tratar de estar agradando a cada momento de nuestras vidas, siguiendo el ejemplo sublime de aquel que vino a dar su vida por nosotros y dejarnos el ejemplo a seguir. Y tratar, hermanos, de seguir, de preocuparnos de ser como Él, cada día, más y más cada día. Por eso, hermanos, es importante, es vital aferrarnos a nuestra fe, perseverar en ella hasta el final, mantenernos firmes hasta el final mediante esa fe, porque la palabra nos enseña también que solamente a esos, a los que nos mantengamos firmes hasta el final, esos son los que van a heredar parte en el reino eterno de Dios. El escritor de Hebreos, hermanos, insta a perseverar, a pesar de las circunstancias, insta a seguir firmes en el camino a seguir y no apostatar de nuestra fe. Vuelvan al capítulo 10 de Hebreos. Voy a leer desde el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo entera libertad para entrar en el lugar santo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones purificados de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. ¿Se fijan, hermanos, la importancia de perseverar en nuestra fe? A pesar del COVID, porque mucha gente, hermanos, como lo expresé, está desesperada. Ya no saben qué hacer. Ya ellos desean hacer algo para que esto termine muchas veces. Pero sin fe no puede uno saber que el único que puede hacer algo para que esto termine es el Dios Todopoderoso, a que nosotros profesamos. Y en Él debemos de poner nuestra fe, para que cuando Él lo decida, para que cuando su propósito se cumpla, al Él permitir esto, entonces esto va a terminar, hermanos, porque va a terminar cuando el propósito de Dios para permitirlo sea cumplido. Mientras nosotros debemos mantenernos con fe en Él, reconociendo que Él es el único que puede terminar con ello. Hermanos, vuelvo a repetir, es importante que lo reconozcamos. El abandonar nuestra fe es como no tener una esperanza de salvación. La clave, hermanos, entonces, es comprender la siguiente enseñanza en la carta de los Hebreos. Nada más escuchen, hermanos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el oprobio, y está sentado a la diestra del trono de Dios.
Esa enseñanza, hermanos, nos dice, puestos los ojos en Jesucristo. Porque si no mantenemos nuestros ojos en Jesucristo y nos desviamos a causa de las trampas de Satanás, vamos a perder nuestra fe. Ojalá, hermanos, que algunas de esas cosas que hemos escuchado nos hayan convencido hasta el momento, que nuestra salvación se puede perder. Una vez le dijeron a mi hijo, y lo sé porque él me lo dijo a mí, acerca de la salvación. Le dijeron, no te apures, hombre, no te apures. ¿Tú crees en Jesucristo? Mi hijo dijo, claro que sí. Entonces, ¿sabes la enseñanza? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y además toda tu familia. Y en eso es en lo que la cristiandad, entre comillas, hoy en día está viviendo. Yo creo en Jesucristo, así que mi salvación está segura. Pero también, hermanos, acuérdense lo que Jesucristo mismo dijo, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo podemos creer que nuestra salvación ya está? Ya la tenemos hecha. No nos dejemos engañar, hermanos, por el enemigo. Mantengamos nuestra fe en Jesucristo para poder seguir adelante ante tiempos difíciles como este. Nuestra salvación, hermanos, como ya lo expresé, depende en una fe continua. Y nosotros somos advertidos mediante las Santas Escrituras, la verdad de Dios, a no caer, a no perder nuestra fe, a no apostatar de ella. A pesar de las circunstancias a nuestro alrededor, a pesar de los eventos pasando en este mundo a nuestro alrededor, para así, hermanos, no perdernos, como escuchamos, como hemos escuchado de su palabra, la palabra de Dios. Y los apóstoles de Cristo, hermanos, también tuvieron que hacer lo mismo que Pablo para los hebreos algunas veces. Y nada más voy a usar un ejemplo. Vayan conmigo a 1 de Juan, capítulo 2. Escuchen la enseñanza de 1 Juan 2 en el versículo 24. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y eso, hermanos, se va a lograr solamente mediante nuestra fe continua. Permanecer en el Hijo y en el Padre. Hermanos, por favor, el enemigo está muy activo en estos momentos a causa de la situación mundial. No nos dejemos engañar por él. No, porque ya se nos ofreció la salvación mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiere decir que la vamos a mantener hasta que Él venga. Dios quiere que entendamos, hermanos. ¿Por qué creen que también en Hebreos Él nos dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Para qué nos iba a decir Dios eso? Si supuestamente ya esa salvación ya la tenemos por siempre. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y solamente lo vamos a poder hacer al tener fe en Jesucristo. Si no mantenemos nuestra fe, hermanos, estamos poniendo en peligro nuestra salvación. Y como lo dije, Pablo vuelve a instar a otra de sus iglesias para que entiendan esto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero esa perfección, hermanos, va a llegar si nosotros mantenemos la fe que profesamos tener. Dios, hermanos, empezó nuestra salvación mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Él es el único, hermanos. Escúchenme. Él es el único quien podrá completarla. Y solo manteniendo la fe, hermanos, vamos a poder ser glorificados. ¿Por qué? Porque solo mediante nuestra fe comprendemos que hemos sido predestinados. Solamente mediante nuestra fe comprenderemos que hemos sido escogidos, que hemos sido llamados, justificados y glorificados. Y la palabra de Dios nos lo enseña. Vayan conmigo a la carta de los Romanos, capítulo 8. Voy a dar lectura a los versículos 29 y 30 de Romanos 8. Porque a los que de antemano conoció, también nos predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y vamos a ser glorificados, hermanos, cuando Jesucristo venga en toda su gloria en las nubes. Pero acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, triste y desafortunadamente, hermanos, cuando ese día llegue, que está muy cerca, todo lo podemos comprender, no vamos a ser glorificados si nuestra fe no se mantiene en nosotros. Entonces, hermanos, al haber escuchado lo que hemos escuchado en esta tarde, especialmente de Hebreos, comprenderemos, ojalá, que eso nos presenta algunas advertencias honestas. Entonces, hermanos, si entendimos lo que hemos escuchado de la palabra de Dios mediante la epístola de los Hebreos, no permitamos que las circunstancias a nuestro alrededor, las cosas que están pasando en este mundo, nos distraigan, hermanos, y nos debiliten nuestra fe. Dios nos hizo una promesa y ya se les expresé, que aquellos que escuchamos de Romanos, sus escogidos, sus llamados, dice, él nos promete, a esos nada ni nadie los podrá separar, los podrá arrancar de mis manos. En eso, hermanos, pongamos nuestra fe. Está el COVID-19 ante nosotros, a nuestro alrededor. Han sido afectadas personas queridas quizás en nuestras familias, personas que conocemos, amigos. Pero hermanos, Dios tiene promesas para sus hijos y sus hijas que mantienen la fe en Él. Y en Salmos Él nos dice, van a caer 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegarán. Y en eso tenemos que poner nuestra fe. Porque es una promesa del Dios Todopoderoso, dueño y Señor de este universo, en donde el COVID-19 está presente. No permitamos, hermanos, que las mentiras del enemigo nos distraigan para mantener nuestra fe. Nosotros, los que conocemos y vivimos mediante la verdad de Dios, debemos estar convencidos. Toda la historia humana, hermanos, todo evento terrenal tiene su clímax, su culminación en Jesucristo. Y al poner nuestra fe en su vida, en su muerte y resurrección, eso proveerá, hermanos, la evidencia de que el COVID-19 va a tener también su clímax en él. Porque, hermanos, Dios tiene un plan
para la humanidad. Y Dios tiene un plan para nosotros, sus hijos y sus hijas. Un plan, hermanos, que si mediante nuestra fe lo aceptamos y lo llevamos a cabo, vamos a poder vivir eternamente junto con Él. Él quiere reconciliarnos, hermanos, consigo mismo. Y a no tomar en serio las enseñanzas mediante su palabra, a no tomar lo aprendido por concedido, apostatando de nuestra fe, hermanos, sería el colmo de nuestra locura humana. Somos humanos, hermanos, somos carnales, todavía vivimos en la carne, pero acuérdense, también tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, su poder, para, como Cristo mismo lo dijo, hacer cosas más grandes de las que Él hizo. Pero tenemos que comprender eso. Y solamente va a ser mediante nuestra fe que lo vamos a poder comprender. Hermanos, mantengámonos firmes. Mantengamos nuestra mirada en Jesucristo, el pionero y perfeccionador de nuestra fe. Porque, hermanos, en estos momentos, nuestras circunstancias pueden o no pueden ser tan difíciles como para otros. Eso depende, hermanos, de nuestra fe. Pero el llamado, hermanos, divino, el llamado a aferrarnos a esa fe en Jesucristo, cualquiera que sean las circunstancias a nuestro alrededor, en el mundo en que vivimos, es manifestado claramente desde las páginas de la divina palabra de Dios. Hermanos, Pablo a los hebreos les está instando al ver su situación a mantener esa fe. Ahora, hermanos, nosotros nos tenemos que estar instando entre nosotros mismos, siendo guiados por el Espíritu de Dios, a mantener también esa fe que profesamos tener. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.